Piense y hágase rico de Napoleón Hill. En este audiolibro vas a encontrar un resumen completo, narrado con claridad y profundidad, de cada una de las ideas desarrolladas por Napoleón Hill en Piense y hágase rico. Cada principio ha sido cuidadosamente extraído, explicado y desarrollado con el objetivo de que puedas aprovechar al máximo. Aquí no escucharás una simple lectura del libro, sino una experiencia reflexiva que te permitirá aplicar lo aprendido en tu vida personal, profesional y financiera. Prepárate para absorber el conocimiento esencial que ha transformado a millones de vidas en todo el mundo. Capítulo 1. Introducción. Todos los logros, todas las riquezas que puedas alcanzar, tienen su origen en algo intangible pero profundamente real, una idea. Este libro comienza con una afirmación poderosa. Los pensamientos son cosas, ideas vivas poderosas, que cuando se mezclan con un propósito definido, con perseverancia y con un ardiente deseo, tienen el poder de convertirse en riqueza, en libertad, en éxito o en cualquier meta que te propongas. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida a estudiar a los hombres más exitosos de su época, desde Henry Ford hasta Andrew Carnegie, y en este libro condensó el secreto que ellos aplicaban una y otra vez, con resultados sorprendentes. Hay una verdad fundamental que atraviesa estas páginas. Si estás verdaderamente preparado para algo, lo atraerás. Puede que no llegue de forma en la que esperas. A veces la oportunidad se presenta disfrazada de fracaso, de pérdida, de crisis, pero para quien tiene la mentalidad adecuada, no hay pérdida que contenga la semilla de una ganancia equivalente o superior. El fracaso, dice Hill, es un embustero. Uno con un gran sentido de ironía te hará tropezar justo cuando estás a punto de alcanzar lo que siempre soñaste. Pero persiste. Si mantienes encendida la llama del deseo, si traduces tu pensamiento en acción, las riquezas comenzarán a aparecer, vendrán rápido, vendrán en abundancia, y te preguntarás, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? La respuesta está clara. Estaban esperando que tú te volvieras consciente de ellas. El éxito le llega a los que desarrollan una conciencia de éxito, y el fracaso atrapa a los que se conforman con una conciencia de derrota. A lo largo del audiolibro vas a descubrir los 13 principios de éxito que transformaron la vida de miles de personas antes que tú. Y si prestas atención y si los aplicas con fe, con ese deseo ardiente y con acción constante, también puede transformar la tuya. La pregunta con la que Hill nos acude desde el inicio es, ¿qué es lo que más deseas? Dinero, fama, poder, satisfacción personal, paz mental, felicidad. No importa cuál sea tu respuesta, si estás dispuesto a hacer el trabajo interior y actuar con decisión, este libro te mostrará el camino. Capítulo 2. El punto de partida de todo logro. Todo empieza con un deseo, no con un capricho, no con una simple esperanza, sino con un deseo ardiente, constante y obsesivo. Hill no habla de desear de forma pasiva, como quien quiere algo si la vida se lo permite. Habla de desear con tanta intensidad que tu mente no vea otro camino más que hacerlo realidad. Y para ilustrarlo, empieza con una historia real. Un joven decidido que quería trabajar con Thomas Edison, no como un empleado, no quería un sueldo, quería ser un socio. Y ese deseo no fue una ilusión de juventud. Era una convicción tan fuerte que llevó a presentarse a las oficinas de Edison sin garantías, sin credenciales, sin un plan perfecto. Solo tenía una idea fija. Voy a trabajar con él. No sé cómo, pero lo haré. Y no me iré de aquí hasta lograrlo. Edison, años más tarde, dijo, aquel joven tenía un brillo en los ojos que mostraba algo que él reconocía de inmediato. Una mente decidida, un deseo ardiente, una determinación inquebrantable. Ese joven era Edwin Barnes, y gracias a ese deseo férreo terminó convirtiéndose en el socio comercial de Edison. No porque tuviera suerte, no porque le regalaran nada,
sino porque tenía un deseo tan poderoso que no contemplaba la derrota. Deseo más fe más acción es igual a riqueza. Aquí Hill es claro, desear no es suficiente, desear sin actuar es soñar despierto. Pero si tomas ese deseo, lo conviertes en una obsesión positiva, le das forma con planes concretos, fechas límite y lo acompañas con fe y persistencia, la realidad empieza a doblarse a tu favor. Esto no es magia, es ciencia mental aplicada, es causa y efecto. Por eso Hill propone una de las fórmulas prácticas. Si quieres convertir tu deseo en riqueza, haz esto. Primero, decide con precisión cuánto 1. Decide con precisión cuánto dinero deseas. No digas quiero ser rico, di quiero ganar 100.000 euros los próximos 12 meses. Sé exacto. 2. Decide qué vas a dar a cambio. No existe riqueza sin intercambio. ¿Qué valor ofrecerás al mundo? 3. Establece una fecha límite. 4. Crea un plan detallado para conseguirlo. No importa si el plan no es perfecto, empieza y ajústalo en el camino. 5. Escribe tu declaración de propósito. Escríbela con claridad, con convicción y energía. 6. Léela 2 veces al día, en voz alta, al levantarte y antes de dormir. Y mientras la lees, siente que ya lo has logrado, que ya has logrado tu objetivo. Visualiza, cree, vibra con ello. La conciencia del dinero. Hill nos dice algo revolucionario para su época y para la nuestra. Solo aquellos que desarrollen conciencia del dinero logran acumularlo. Esto no significa codicia, significa que tu mente se ha impregnado tanto del deseo de riqueza que ya no dudas si lo mereces, ya no te saboteas, ya no te preguntas si es posible, ya lo ves como una realidad inevitable. Y ese es el verdadero poder del deseo. No es solo el primer paso, es el fuego sagrado que alimenta todo el proceso de creación. Entiende, todos los grandes líderes fueron soñadores. Y aquí Hill lanza una frase inolvidable. Todo líder, desde los albores de la civilización hasta hoy, fue antes un soñador. Los grandes constructores de imperio, los genios creativos, los empresarios, los héroes, todos empezaron con una visión interna, con una idea que nadie más podía ver. En un mundo que premia lo inmediato, la rapidez y la lógica, Hill te recuerda que los soñadores prácticos son los que cambian el rumbo de la historia. Soñar no es para ingenuos, es para valientes. El fracaso como prueba, no como destino. Ningún éxito llega sin antes tocar el borde del fracaso. El fracaso, dice Hill, es un embustero. Llega justo cuando el éxito está cerca y se presenta disfrazado de pérdida, de mala suerte, de obstáculos y prueba tu determinación. Muchos tiran la toalla en esta etapa, pero los grandes, los que convierten el deseo en riqueza, no abandonan, porque su deseo ya es más fuerte que cualquier excusa. La historia del hijo sordo. Hill narra un episodio profundamente personal. Su hijo nació sin pabellones auditivos y los médicos dijeron que nunca podría oír ni hablar. Pero Hill se negó a aceptar este diagnóstico. En lugar de caer en la resignación, cultivó un deseo ardiente. Mi hijo escuchará y encontraré la manera. Con años de esfuerzo, fe, creatividad, entrenamiento mental, su hijo no solo aprendió a oír, sino que ayudó a desarrollar un dispositivo para otras personas con discapacidad auditiva. Hill convirtió una desventaja en una victoria y demostró en carne propia que cuando el deseo se combina con fe y acción, el universo responde. Frases de este capítulo. El deseo es el punto de partida de todo logro. El éxito no requiere disculpas y el fracaso no permite excusas. Toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Nadie está derrotado hasta que acepta la derrota como una realidad. Hay una diferencia entre desear algo y estar preparado para recibirlo. Las únicas limitaciones son las que nos imponemos en la mente. Deseo sin acción es ilusión, deseo con fe, plan y persistencia es creación. Lo que te separa de la vida que quieres no es talento, ni suerte, ni contactos. Es el grado del deseo con el que vives. Es tu capacidad de convertir el sueño en una obsesión positiva y esa obsesión en un plan y ese plan en acción diaria. No permitas que nadie apague tu deseo. No permitas que la vida te empuje al conformismo.
Mantente encendido, gana o perece, haz lo posible o muere en el intento. Capítulo 3. Fe, la visualización y la creencia en el logro de un deseo. Segundo paso hacia la riqueza. La fe es elemento invisible y al mismo tiempo fundamental que convierte un simple pensamiento en su equivalente físico. Hill nos dice que la fe no es solo una emoción espiritual, sino una herramienta mental que puede inducirse, desarrollarse y utilizarse deliberadamente para conquistar cualquier meta, incluyendo la acumulación de riqueza. La fe es la sustancia sobre la que se edifica toda empresa verdaderamente grande. Es la raíz de todos los milagros, la fuerza que comunica nuestros pensamientos más íntimos a la inteligencia infinita. Y lo más poderoso no se necesita nacer con ella, porque puede cultivarse a través de la autosugestión. Sí, la autosugestión, ese acto consciente de repetirnos pensamientos positivos, impregnados de emoción, día tras día, hasta que penetran en el subconsciente y se convierten en creencias dominantes. Porque no basta solo con desear, hay que creer que ese deseo es posible y actuar como si ya lo tuvieras. Todos los pensamientos que se han emocionalizado y combinados con la fe comienzan inmediatamente a traducirse a su equivalente físico. Esto significa que la mente humana no distingue entre una verdad y una mentira repetida con suficiente intensidad emocional. Puedes programar tu subconsciente para el éxito o para el fracaso. Si vives repitiéndote no puedo, no soy suficiente, nunca lo lograré, tu mente, como un sirviente obediente, creará esa realidad para ti. Por eso Hill nos advierte que millones de personas están condenadas al fracaso no por un destino externo, sino porque ellas mismas han entregado su mente a pensamientos de pobreza, de duda y de resignación. ¿Cómo se cultiva la fe? A través de un proceso deliberado. Hill nos entrega una fórmula clara, precisa y poderosa para desarrollar autoconfianza, la base de la fe personal. Dice, sé que tengo la capacidad de conseguir el objetivo del propósito definido de mi vida. Me exijo ser persistente hasta conseguirlo. Prometo actuar de este modo. Hill recomienda repetir esta afirmación, firmarla, memorizarla y repetirla todos los días. ¿Por qué? Porque la repetición crea el hábito y el hábito forma el carácter. Así, poco a poco conviertes tu mente en el campo fértil donde puedes crear la riqueza. Este capítulo deja claro que la fe no es un lujo para los religiosos o los soñadores ingenuos. Es una herramienta práctica para el éxito, como lo fue para Gandhi, que sin dinero, sin ejército y sin más recursos que su mente y su fe logró movilizar a 200 millones de personas como si fueran una sola. No se trata de magia, se trata de alinear tus pensamientos dominantes con emociones intensas y dirigirlos con propósito hacia el objetivo definido. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. ¿Qué nos enseña realmente este capítulo? Nos enseña que tú puedes convertir cualquier deseo en realidad si lo acompañas de fe, pero no una fe ciega, una fe trabajada, entrenada, alimentada cada día con autosugestión, visualización y acción. Porque la mente humana tiene el poder de transmutar el pensamiento en materia, y ese poder está esperando que tú le des dirección. Creer no es solo tener esperanza, creer es actuar como si ya fuera real, como si lo que ya deseas estuviera caminando hacia ti, como si la riqueza, la paz, el éxito o el propósito ya fueran tuyos, porque si persistes lo serán. Así lo afirma Hill. Las batallas de la vida no siempre favorecen a los hombres más fuertes o más rápidos. Tarde o temprano, el que gana es el que cree que puede ganar. Capítulo 4. La autosugestión, el medio para influir en el subconsciente. Imagina por un momento que tu mente fuera un terreno fértil, un campo donde pueden germinar las semillas del éxito o las malas hierbas del fracaso, lo que tú plantes, consciente o inconscientemente. Eso es lo que crecerá. Napoleón Hill llama a la autosugestión al acto deliberado de sembrar en ese campo, de introducir con conciencia, emoción, persistencia aquellas ideas que deseas que florezcan. Este principio no es mágico, es psicológico.
y es uno de los pilares más importantes de Piense y hágase rico. La autosugestión es el puente entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. Es la forma en que podemos comunicarle a nuestra mente profunda, la parte que dirige el 95% de los pensamientos, emociones y comportamientos, lo que realmente queremos alcanzar en la vida. La autosugestión es toda influencia que uno ejerce sobre sí mismo a través de los sentidos. Es la forma en que los pensamientos conscientes influyen sobre el subconsciente. Ahora bien, ¿cómo se aplica? Gil, no se anda con rodeos. No basta con leer una frase positiva de vez en cuando, ni siquiera con repetirla sin emoción. Para que la autosugestión funcione, debe ir acompañada de un sentimiento de visualización interna, de repetición diaria y de deseo ardiente. Hill propone una práctica concreta que dice: 1. Determina exactamente cuánto dinero deseas. No digas quiero ser rico. Di deseo tener $50,000. Establece qué estás dispuesto de dar a cambio, porque nada en este mundo se consigue a cambio de nada. ¿Qué servicio vas a prestar? ¿Qué producto vas a ofrecer? ¿Qué valor vas a entregar? Fija una fecha límite. Si tu mente no sabe cuándo, lo postergará para siempre. Crea un plan definido para alcanzar esa cantidad y comienza a ejecutarlo inmediatamente, sin esperar a estar el 100% listo. Escribe una declaración clara y precisa, incluyendo la cantidad de dinero, el plazo para conseguirlo, lo que darás a cambio y el plan que seguirás. Lee esta declaración en voz alta 2 veces al día, una por la mañana al despertar y otra antes de dormir. Y mientras la lees, siéntete ya en posesión de ese dinero. Visualízalo, tócalo con tu imaginación, siente que ya es tuyo. La simple lectura de palabras no tiene valor a menos que estén cargadas de emoción y deseo. ¿Por qué funciona? Porque tu subconsciente es la parte de ti que no razona, pero que ejecuta. Si constantemente lo alimentas con ideas de abundancia, éxito, seguridad y determinación, eso será lo que comenzará a dirigir tus pensamientos, tus acciones y tus resultados. Hill lo advierte claramente: no confíes ciegamente en tu razón. Tu razonamiento puede estar limitado por tus creencias actuales, por tu subconsciente, que es plástico. Si le das órdenes claras, las aceptará y trabajará silenciosamente hasta convertirlas en realidad. Y lo dice también con fuerza: el ser humano puede convertirse en el dueño de sí mismo, de su entorno, porque tiene la virtud de influir en su propio subconsciente. Esta es la base de toda transformación: cambiar primero lo que piensas, lo que sientes, lo que te dices cada día, porque el mundo exterior es el reflejo de lo que llevas dentro. El precio de influir en tu subconsciente. Eso sí, no puedes engañarlo. No puedes usar la autosugestión una semana y luego olvidarla. El precio es la persistencia, constancia, compromiso diario. Pero Hill lo promete: si lo haces con disciplina y fe, llegará el momento en que tú mismo te convencerás de que puedes lograr lo que antes parecía imposible. Cuando repitas esta práctica lo suficiente, reemplazarás el escepticismo por creencias y luego esas creencias se convertirán en fe absoluta. Cuando eso ocurra, sabrás que te has convertido verdaderamente en el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. Capítulo 5. Conocimiento especializado. Vivimos en una era donde el conocimiento está a un clic de distancia, pero ¿cuántas personas realmente lo convierten en riqueza? El conocimiento por sí solo no vale nada. Sí, lo escuchaste bien. Puedes acumular títulos, diplomas, certificados y aún así ser incapaz de generar riqueza. Napoleón Hill lo deja claro desde el principio: el conocimiento no atrae dinero a menos que esté organizado y dirigido inteligentemente mediante planes prácticos de acción hacia un objetivo definido. El conocimiento no es poder, el conocimiento es potencial poder y se convierte en poder solamente cuando lo organizas y lo aplicas con intención. ¿Qué tipo de conocimiento necesitas? Existen 2 tipos de conocimientos: el conocimiento general, lo que se aprende en la escuela, lo que abunda en los libros de textos, en los podcasts, en YouTube, en las universidades, y el conocimiento especializado, el que se enfoca en un área, se domina con profundidad y se puede aplicar en la práctica y está orientado a un fin específico. ¿Cuál crees que es el que construye fortunas? Exacto, el conocimiento especializado.
Una persona verdaderamente educada es aquella que ha desarrollado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que desee sin violar los derechos de los demás. Aquí no importa si tienes estudios universitarios, lo que importa es que si puedes organizar un conocimiento útil, tuyo y de otros, y dirigirlo hacia un objetivo. Incluso si tú no tienes el conocimiento, puedes asociarte con personas que sí lo tienen, y si sabes guiarlas, organizarlas y liderarlas, eres tan valioso como cualquiera de ellos. Las personas que pueden organizar y dirigir un equipo maestro con conocimiento útil para acumular dinero son tan educadas como cualquiera de los expertos que lo integran. El conocimiento especializado está en todas partes, no es caro, no es escaso y no es exclusivo de los inteligentes. Está en los libros, en los talleres, en las experiencias, en los mentores, en Internet, en la vida. Pero el que triunfa no es el que lo acumula, sino el que lo aplica. El único conocimiento que tiene verdadero valor es el que se aplica hacia un fin digno. Por eso muchos universitarios están subempleados, porque su conocimiento, aunque amplio, no está organizado ni orientado a ningún propósito específico. En cambio, un hombre o una mujer que dedica su tiempo libre a aprender una habilidad que puede intercambiar por dinero, ventas, diseño, escritura, tecnología, finanzas, carpintería, cocina, oratoria, programación, liderazgo, persuasión, está acumulando poder real, está acercándose a la riqueza. Nunca dejes de aprender. Hill es tajante. Las personas que dejan de estudiar porque han terminado la escuela están condenados a la mediocridad para siempre. La riqueza es una consecuencia directa de la búsqueda constante de conocimiento útil. El que asciende en su carrera, el que crea empresas exitosas, el que generalmente obtiene la libertad financiera, sigue aprendiendo siempre. Este capítulo también nos recuerda algo vital. Toda gran fortuna comienza con una idea y toda gran idea nace con un conocimiento especializado. El conocimiento es la materia prima de la idea, es la chispa y es el plan y el puente hacia la acción. No confundas derrotas con fracasos. Todos adoran a un ganador, pero nadie tiene tiempo para un perdedor. Y aquí hay una verdad dura. El mundo no te va a pagar solo por lo que sabes. Te pagará cuando transformes ese conocimiento en resultados. Las condiciones que podemos controlar. Hill insiste, quienes ocupan los cargos más altos y quienes se quedan atrapados en los más bajos lo hacen en gran parte por condiciones que sí pueden controlar. ¿Y qué condiciones? El hábito de estudiar por cuenta propia, la decisión de aprender de la experiencia, la elección de rodearte de personas comprometidas, la voluntad de aplicar lo que sabes, la humildad para seguir aprendiendo. Tanto el éxito como el fracaso son el resultado de tus hábitos. Una idea que puede cambiar tu vida. Hill nos lanza un reto. Si el lector tiene imaginación, este capítulo puede presentarle una idea que sirva como el punto de partida de las riquezas que desea. Y aquí es donde el capítulo se vuelve más intenso. ¿Qué idea te ha surgido al escucharlo? ¿Hay una habilidad que puedes convertir en una fuente de ingresos? ¿Hay un conocimiento especializado que podrías dominar con pasión? ¿Conoces a alguien que tenga ese conocimiento y tú podrías organizarlo y venderlo? Las ideas más rentables no siempre nacen en laboratorios o en oficinas. A menudo nacen en la mente de alguien que se atrevió a estudiar por su cuenta, pensar diferente y poner un plan en marcha. Capítulo 6. Imaginación. El taller de la mente. Hay un lugar en tu interior que ningún otro ser humano puede ver ni tocar. Un espacio silencioso, invisible, pero lleno de poder. Ese lugar es tu imaginación. Y Hill lo llama con precisión el taller de la mente. Es allí donde todo empieza, las grandes fortunas, las inversiones que cambiaron el curso de la historia, los negocios multimillonarios, las soluciones a los problemas del mundo. Todas nacieron primero como una idea imaginada. Todo lo que el ser humano ha creado, primero lo ha imaginado. Hill va más allá. El deseo por la riqueza también comienza como un impulso del pensamiento y para transformarlo en dinero real necesitamos un puente. Ese puente es la imaginación. Pero hay dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. Hill nos revela que la imaginación no es una sola facultad, sino que tiene dos formas. La imaginación sintética
Es la forma más común. No crea nada nuevo, pero reorganiza la información ya existente. Usa lo que has aprendido, leído, vivido u observado y lo combina en nuevas formas. Es la herramienta favorita de los inventores, emprendedores, técnicos y estrategas. Es cuando tomas piezas conocidas y las ensamblas de una forma diferente. La mayoría de las ideas de negocios, innovaciones, mejoras o soluciones prácticas nacen de esta forma. Y la segunda, imaginación creativa. Este es el tipo de imaginación que se considera más divina. Es la fuente de inspiración profunda de las corazonadas, de las ideas que parecen descargarse de una fuente invisible. Es a través de la imaginación creativa que la mente humana entra en contacto con las mentes y con la inteligencia infinita. Aquí es donde el deseo se transforma en intuición y donde las ideas nuevas nacen por completo. Hill afirma que muchas de las grandes ideas no vienen solo del estudio, sino de la sintonía entre mentes. Y este tipo de conexión solo es posible cuando entrenamos nuestra imaginación y cuando nuestra intención es clara. Una historia que vale 1.000.000. Hill relata una historia fascinante. Un joven pastor soñaba con tener $1.000.000 para crear una universidad. Durante años mantuvo ese deseo ardiendo dentro de sí. Finalmente, una mañana tomó una decisión irrevocable. Preparó un discurso que empezaba con una sola pregunta. ¿Qué harías si tuvieras $1.000.000? No tenía ese millón, solo tenía su idea y su deseo. Pero después de ese sermón, un empresario que lo escuchó decidió entregarle exactamente esa cantidad y lo hizo sin condiciones. Ese mismo impulso de pensamiento sostenido con el deseo ardiente, claridad y fe se convirtió en una realidad material en menos de 36 horas. Las ideas pueden convertirse en dinero con el poder de propósito definido y un plan correcto. La imaginación es una herramienta, no un adorno. Hill nos recuerda que cuando usamos nuestra imaginación correctamente nos volvemos creadores conscientes. Ya no dependemos de la suerte ni de las circunstancias. Creamos las condiciones. La riqueza no llega como resultado del trabajo duro, sino como respuestas a una demanda definida basada en los principios definidos. Eso no quiere decir que no debas trabajar, pero sí que el trabajo por sí solo, sin dirección ni visión, es insuficiente. La imaginación es lo que convierte la energía en riqueza. Un título, una portada, una frase, una idea bien contada pueden valer más que miles de horas de esfuerzo sin enfoque. ¿Y tú, qué estás imaginando? Hill te lanza esta pregunta como un reto personal. ¿Qué harías si tuvieras $1.000.000? Pero no solo como un juego mental, sino como un ejercicio serio de enfoque, de visualización, de creación de realidad. Porque ese millón puede ser dinero, libertad, impacto, salud, éxito, sea lo que sea. La única forma de alcanzarlo es imaginándolo primero y luego organizando esa imaginación en planes concretos. Convierte el deseo en un imán, la imagen en un plan, el plan en una acción y la acción en realidad. Las ideas no cuestan dinero, no requieren esfuerzo físico, ni siquiera necesitan tiempo, solo necesitan que creas en ellas lo suficiente como para escribirlas, organizarlas y empezar a moverte. El éxito no necesita explicaciones y el fracaso no permite excusas. Todo lo que existe hoy comienza como riqueza. Una empresa, una marca, una comunidad, una oportunidad nació de una chispa mental y esa chispa también está en ti. Solo necesitas hacer una cosa, usar tu imaginación. Capítulo 7. Planificación organizada. La cristalización del deseo en acción. Hasta este punto ya sabes que todo comienza con un deseo intenso, un deseo ardiente, pero un deseo por sí solo no tiene poder, es apenas una chispa. Esa chispa necesita estructura, necesita dirección y sobre todo necesita acción. El deseo es la semilla, la planificación es el terreno fértil donde esa semilla puede crecer. Este capítulo trata de eso, cómo convertir un pensamiento en una realidad, cómo pasar de la mente al mundo, cómo transformar una idea intangible en una fortuna tangible. El error más común reside cuando el primer plan falla. Napoleón Hill es tajante con esto. La mayoría de las personas fracasan no por falta de deseo, sino por falta de persistencia al adaptar nuevos planes cuando los antiguos fallan. Y lo dice con claridad. Si tu primer plan no funciona, cámbialo. Si el segundo tampoco, ajústalo, pero nunca, jamás abandones. Los que abandonan nunca ganan y los que ganan nunca abandonan. ¿Vas a ser líder o vas a ser un seguidor?
En este punto debes tomar una decisión. ¿Vas a ser un líder, el líder de tu vida y tu profesión, o vas a seguir como seguidor, obedeciendo las circunstancias? Hill nos habla de dos tipos de personas: los líderes que crean el camino y los seguidores que esperan que alguien más lo haga. Ambos tienen un lugar en el mundo, pero solo los líderes reciben las recompensas mayores. Las cualidades de un verdadero líder. ¿Quieres liderar tu negocio, tu familia, tu vida? Estas son las cualidades que debes cultivar. Valentía inquebrantable, basada en el conocimiento de ti mismo. Autocontrol, porque nadie puede liderar a los otros si no se lidera a sí mismo. Justicia, porque el liderazgo sin equidad es opresión. Firmeza de decisiones y firmeza en los planes. Hábito de hacer más de lo que te corresponde. Personalidad agradable. Empatía y comprensión. Dominio del detalle. Asumir responsabilidad por todo lo que ocurra bajo tu liderazgo. Y capacidad de cooperar. Esto no es teoría, esto es lo que te hace avanzar cuando otros se estancan. Los errores que destruyen a un líder, y así como hay rasgos que construyen, también hay hábitos que destruyen. Hill no los deja pasar por alto, y tampoco tú deberías. La incapacidad de organizar los detalles, negarse a hacer tareas pequeñas, creer que el conocimiento por sí solo basta, temer a la competencia de los seguidores, la falta de imaginación, el egoísmo, la falta de lealtad, dirigir por miedo en lugar de inspiración, obsesión por el título. La verdadera autoridad no necesita imponerse, se inspira, se siente, se gana. Véndete a ti mismo todos los días. Hill dice algo poderoso aquí. Tienes que convertirte en el mejor vendedor de tus propios servicios, y para hacerlo debes dominar tres cosas: la cantidad de tu servicio, haz más de lo que te pagan por hacer; la calidad de tu servicio, hazlo con excelencia, sin importar lo pequeño que sea; el espíritu con que lo haces, hazlo con entusiasmo, con energía positiva. Ese espíritu es lo que te vuelve magnético. El dinero puede perderse, pero los cerebros no. Los cerebros son un capital que ningún mercado puede devaluar. El verdadero capital no está en tu cuenta bancaria. Tu mente, tu creatividad, tu capacidad de cooperar, de resolver, de aportar, eso es lo que vale. Y eso es lo que nadie puede quitarte, robarte o devaluar o esconderte. Hill nos dice con contundencia: el dinero no vale más que el cerebro. De hecho, muchas veces vale menos. En momentos de crisis, los cerebros salvan negocios, los cerebros crean nuevas ideas, los cerebros adaptan, reinventan y reconstruyen. ¿Y por qué fallan tanto las personas? Al final de este capítulo, Hill hace un llamado brutal a la verdad. Te pone un espejo, te muestra una lista de principales causas del fracaso y te dice: revísalas, analízate y corrige lo que debas. Estas son algunas: la falta de propósito definido, la falta de ambición, la tendencia a posponer, la mala salud, la educación insuficiente, la falta de perseverancia, las influencias negativas en la infancia, la personalidad negativa, la falta de control emocional, el deseo de conseguir algo a cambio de nada, la elección errónea de pareja o socios, la intolerancia, la deshonestidad, el egoísmo, la falta de capital. Y no se trata de culparte, se trata de conocerte para superarte. La planificación es el puente entre lo que imaginas y lo que construyes. Tu deseo es el fuego, tu fe es el combustible, pero tu plan es el mapa. Sin un plan, todo lo demás es humo. Con un plan, aunque imperfecto, puedes corregir, ajustar, persistir y llegar. El dinero sin un cerebro que lo controle siempre es peligroso. No te conformes con soñar. Planifica, organiza, actúa, corrige y vuelve a actuar, porque ese es el camino hacia la riqueza. Capítulo 8. Decisión. El dominio de la procrastinación. Este es uno de los capítulos más breves del libro, pero también uno de los más cortantes. Es como una espada, y como toda espada puede usarse para liberarte o para cortarte a ti mismo. Napoleón Hill lo deja claro desde la primera línea: la indecisión es enemiga del éxito. No un obstáculo menor, no un obstáculo simple, sino uno de los enemigos más comunes y destructivos de toda riqueza, logro o propósito. Y su antídoto es una palabra que debería estar tatuada en la mente de cualquier persona que quiera prosperar: decisión. La indecisión es un hábito y se contagia. La indecisión no es un defecto de fábrica, es un hábito adquirido. Se aprende en la escuela, se refuerza en casa, se vuelve
crónico en el trabajo y si no la detectas te acompaña hasta la tumba. La falta de decisión es un hábito que suele adquirirse en la juventud. Este vicio acompaña al estudiante desde el banco de la escuela hasta el puesto en que podría ocupar, a no ser que lo venza. La indecisión es ese momento en que lo piensas demasiado, es dejar que el miedo tome el volante mientras tú te escondes en el asiento de atrás. Y lo más peligroso, es contagiosa. La gente insegura que no se atreve a decir, te ofrece opiniones, te lanza advertencias, te aconseja desde sus propios miedos. Y tú, si no estás firme, las compras. Y cuando compras sus opiniones, también compras su destino. Los triunfadores deciden rápido y cambian lento. Esta es la enseñanza más importante del capítulo. Las personas que alcanzan grandes logros toman decisiones con prontitud y firmeza y cambian de opinión con lentitud. Lo opuesto también es cierto. Los perdedores deciden lento y cambian de opinión con facilidad. La diferencia, el líder confía en su visión. Los seguidores necesitan aprobación constante. Hill insiste que no necesitas esperar a estar completamente seguro para tomar la decisión. No desees que las decisiones sean definitivas solo cuando estés seguro de no equivocarte. Nadie está nunca seguro de nada. No se trata de no equivocarse, se trata de moverse, de avanzar, de actuar. La trampa de las opiniones, la influencia negativa. Las opiniones son la mercancía más barata del mundo. Todo el mundo tiene una y todo el mundo quiere darte la suya, aunque nadie se las haya pedido. Si usted se deja influir por las opiniones de los demás cuando tomas decisiones, no tendrás éxito en ninguna empresa, mucho menos en convertir sus deseos en oro. Esa frase lo dice todo. Tienes un deseo ardiente, tienes un plan, tienes fe, pero basta con que solo una voz negativa, una duda ajena, para que lo des todo por terminado. Y por eso Hill dice, escucha a pocos y confía en tu juicio, no porque seas infalible, sino porque nadie más puede ver lo que tú ves. Si comunicas tus planes demasiado pronto, alguien tratará de aplastarlos, no por maldad, sino porque tu decisión amenaza su comodidad, tu acción les recuerda su pasividad y eso incomoda. Fíjese en la prontitud con la que salta sobre usted la primera persona a la que le comunique sus ideas para decirle que lo estás haciendo mal, que estás de malas. Aplicación práctica. Hill no solo te deja la filosofía, te da la receta práctica. 1. Diagnostica tu indecisión. ¿Dónde estás posponiendo una decisión importante? ¿En tu trabajo, en tus finanzas, en tu relación? ¿A qué le estás diciendo luego, sabiendo que ese luego es una excusa? 2. Practica la decisión rápida. Comienza con lo cotidiano. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer mañana? Decide. No delegues esas decisiones al azar. Luego, aplica ese mismo músculo a tus decisiones mayores. 3. Protege tu entorno. Rodéate de personas que deciden, que actúan, que avanzan. Aléjate de los que siempre tienen una crítica, una queja y una excusa. Tu entorno moldea tu carácter, incluso cuando no te das cuenta. 4. Comprométete con tus decisiones. No las cambies por miedo. No las deseches porque alguien dudó. Solo modifica una decisión cuando haya razones sólidas, no por emociones pasajeras. 5. Acepta el error. Una mala decisión es una lección. Una no decisión es un estancamiento y el estancamiento es mucho más costoso que cualquier error. Este capítulo no necesita páginas para ser poderoso. Su mensaje cabe en una frase. El éxito pertenece a los que deciden, no a los que analizan eternamente, no a los que esperan aprobación del mundo, no a los que preguntan, ¿y si me equivoco? Sino a los que se atreven a decir, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer y este es el camino que voy a tomar. ¿Quieres convertir tu deseo en oro? Empieza hoy por decidir, empieza hoy, empieza ahora. Capítulo 9. Persistencia. El esfuerzo prolongado que transforma el deseo en realidad. Si el capítulo anterior, la decisión, era el acelerador que ponía en marcha, este capítulo, persistencia, es el combustible, el que mantiene el motor encendido cuando el camino se vuelve cuesta arriba, cuando el cansancio se acumula, cuando todo te dice que pares, pero tú eliges seguir. Hill no presenta la persistencia como una simple virtud, la trata como lo que es, la cualidad fundamental que separa los que sueñan de los que lo logran. Es la manifestación externa de la fuerza de voluntad. Es la fuerza invisible que convierte el deseo en una realidad visible. Y la ausencia de persistencia es la causa número 1 del fracaso. La persistencia es la prueba de la fe. La persistencia es para el carácter del hombre lo que el carbono es para el acero. Es una frase simple,
pero cuando la entiendes todo cambia. El acero sin carbono es solo hierro, frágil, quebradizo, débil. El carácter humano sin persistencia es también así. Aquí Hill nos revela una verdad poderosa. No necesitas tener fe para empezar, lo que necesitas es acción constante, porque es esa acción, ese esfuerzo prolongado, el que fortalece tu fe. La persistencia construye fe, la fe sostiene persistencia, la voluntad nace del deseo. La persistencia no surge del aire, tiene una raíz, y esa raíz es el deseo ardiente. El punto de partida de todo logro es el deseo. Manténlo constantemente en la mente. El deseo débil trae resultados débiles, tal como un pequeño fuego produce un pequeño calor. Si tu deseo no arde dentro de ti, si no estás en una obsesión, si no te quita el sueño, entonces será fácil rendirte a la primera dificultad, al primer no, al primer mes sin resultado. Pero cuando el deseo es verdadero, cuando es fuerte, ardiente, obsesivo, la persistencia nace sola. No necesitas motivación externa, solo necesitas recordar por qué empezaste. La mayoría se rinde y por eso fracasa. Hill no tiene piedad en este capítulo, lo dice claro. Los que han cultivado el hábito de la persistencia parecen disfrutar de una garantía de seguro contra el fracaso. Porque los que fracasan no son necesariamente los menos inteligentes ni los menos talentosos, son los que se rindieron antes de tiempo. Y no se trata de persistir por orgullo, se trata de persistir por propósito, porque sabes lo que quieres, porque sabes lo que vales y porque sabes que la única forma de obtenerlo es seguir avanzando cuando los demás se detienen. La persistencia se entrena. Y aquí viene lo más esperanzador del capítulo. La persistencia no es un don, es un hábito y se puede desarrollar. Hill nos da una fórmula práctica directa aplicable para lograrlo. Los 4 pasos para desarrollar la persistencia. 1. Un propósito definido respaldado por un deseo ardiente de cumplirlo. No se puede persistir si no se sabe hacia dónde se va. 2. Un plan claro y específico ejecutado de forma continua. La acción constante elimina la tentación de rendirse. 3. Una mente cerrada a toda influencia negativa. Las dudas, el escepticismo ajeno son el veneno de la persistencia. 4. Una alianza con una o más personas que te alienten a seguir adelante. Un círculo de apoyo, un equipo, un mastermind. Esta fórmula es una receta contra el abandono y un puente directo hacia la realización de cualquier meta. La autosugestión, el ancla mental. Hill insiste que la autosugestión, repetir con emoción y convicción tu propósito, es una herramienta mental más poderosa para cultivar la persistencia. Cada vez que repites tu declaración de propósito, no solo estás hablando, estás programando tu mente para resistir, estás tallando tu deseo en piedra, estás eliminando el quizás y lo sustituyes por el sí o sí. Cuidado con los que se rinden. Escucha a aquellos que se rinden y tú habrás cosechado el mayor de los fracasos. Hay personas que no persisten porque no pueden, pero hay otras que no quieren que tú persistas porque tu avance les recuerda su estancamiento. No les molestes con tu grandeza, protégela y protégela sobre todo de los consejos disfrazados de preocupación, de los ya basta, de los no te esfuerces tanto, de los quizás no es para ti. Persistir es un acto de rebelión silenciosa contra la comodidad, contra el miedo, contra las voces que te dicen ríndete. ¿Cómo aplicas esta lección? 1. Reaviva tu deseo ardiente. Vuelve a escribirlo, léelo en voz alta, hazlo vivido, hazlo real, que se te grabe en el alma. 2. Prepárate para el dolor. La adversidad es parte del proceso. No te sorprendas cuando llegue, agradécela. Tú estás entrenando. 3. Haz un pacto de persistencia. Decide ahora que no te rendirás por al menos 12 meses, sin importar lo que pase, sin excusas, sin drama, sin vuelta atrás. 4. Repite tu manera de persistencia. Crea una frase. Soy persistente, nada me detiene, logro lo que me propongo. Repítete, crea, avanza. 5. Rodéate de aliados. Busca a alguien que te recuerde tu grandeza cuando la olvides. No necesitas un ejército, solo un compañero de batalla que también quiera llegar lejos. Este capítulo es el corazón del libro, porque todos los demás principios son inútiles si no tienes la capacidad de sostenerlos en el tiempo. La persistencia es la fe puesta en acción, es el deseo caminando con los pies en la tierra, es la prueba definitiva de cuánto lo quieres.
Y si no tienes esa cualidad, empieza hoy a cultivarla, porque si logras dominar la persistencia, lo demás, el deseo, la fe, la autosugestión, la decisión, empezarán a alinearse. Y lo que antes parecía imposible, ahora solo es cuestión de tiempo. Capítulo 10. El poder del equipo maestro, la fuerza invisible detrás de todas las grandes fortunas. Aquí Hill revela uno de los secretos más ignorados pero más poderosos de todo el libro, y lo hace sin rodeos. Ningún logro significativo es individual. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánta pasión cargues, sin las personas correctas, tu éxito estará limitado. Este capítulo no habla de contactos, habla de hacer networking en eventos de negocios, habla de una alianza sagrada, estratégica, poderosa y armónica. Hill lo llama el equipo maestro, y cuando lo entiendes, sabes que jamás volverás a intentar escalar solo. Pero, ¿qué es el equipo maestro? El equipo maestro podría definirse como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Cada palabra cuenta. Coordinación es no improvisación. Conocimiento y esfuerzo es no solo entusiasmo. Armonía es no solo competencia. Y lo más importante, un propósito definido. Sin propósito no hay dirección, sin armonía no hay energía, sin esfuerzo conjunto no hay resultado. 1 más 1 es igual a 3 o más. El verdadero poder del equipo maestro no es la suma de los talentos, es la sinergia, es el nacimiento de una tercera mente, una inteligencia colectiva, una fuerza que no existía antes. Cuando las mentes maestras de dos personas se coordinan, las unidades de energía de ambas forman una unidad extra que construyen la fase psíquica del equipo maestro. No estamos hablando solo de trabajo colaborativo, estamos hablando de la creación de algo superior, una mente invisible, una inteligencia nueva que nace de la unión armoniosa de dos o más personas. Es esa chispa que aparece cuando hablas con alguien que te entiende, cuando las ideas fluyen, cuando se construye algo más de lo que cualquiera podría haber hecho por sí solo. Todas las grandes fortunas nacen aquí. Hill no estaba hablando en teoría, él estudió a grandes, Carnegie, Ford, Rockefeller, Edison, Kaiser, y encontró un patrón. Todos construyeron sus riquezas usando este principio, ninguno lo hizo completamente solo. Incluso aquellos sin educación formal como Henry Ford compensaron sus debilidades rodeándose de mentes brillantes. El genio no está en saberlo todo, está en saber rodearse bien y en reconocer que la humanidad colectiva construye imperios. La inteligencia infinita. Hill va más allá de un plano terrenal. Dice cuando un equipo maestro está en perfecta armonía, se convierte en un canal hacia la inteligencia infinita. Es decir, no solo accedes a las ideas de tu grupo, sino a una fuente superior, un campo de ideas, inspiración, respuestas que de otra forma no se podría alcanzar. El hombre, armoniosamente relacionado con su semejante, es como una célula en el cuerpo de una gran inteligencia, que a su vez es parte de la inteligencia infinita. Esto no es magia, es física, es energía. La armonía entre mentes genera una frecuencia de pensamiento más elevada, y esa frecuencia es donde nacen las ideas que transforman vidas, negocios y civilizaciones. Pero elige bien a tu equipo, y Hill es claro, no puedes crear un equipo maestro con cualquiera, y mucho menos con cualquiera que te caiga bien. Los grandes eligen con sumo cuidado los miembros de su equipo maestro, buscando individuos que complementen sus propias debilidades y sus fortalezas. El ego debe quedar afuera. Aquí no se trata de rodearte de clones tuyos, se trata de formar una red de fortaleza cruzada, de llenar tus vacíos con los talentos de otros y ofrecer tu talento para llenar los vacíos de otros, y es la máxima forma de cooperación humana y la más rentable. Aquí no hablamos de teoría, sino de práctica, y Hill nos deja una guía clara. Define tu propósito principal definitivo. Antes de buscar un equipo, tienes que saber a dónde vas. El propósito es el imán que atrae a las personas correctas. 2. Identifica lo que te falta. ¿Qué habilidades, conocimientos o recursos no tienes? Haz una lista honesta y luego busca a personas que tengan justo eso. 3. Busca la armonía como condición no negociable. La química es más importante que la experiencia. Sin armonía, cualquier grupo se convierte en conflicto. Las reglas de respeto, colaboración y enfoque deben estar claras desde el principio. 4. Resuena con intención. No es una reunión social, es una junta estratégica. Cada encuentro del equipo debe tener un propósito claro: avanzar, resolver y construir. Da lo mejor de ti antes de pedir.
Un equipo maestro no es una red de favores, es un sistema de intercambio de valor. Da, comparte, contribuye y atrae a quienes hacen lo mismo. El equipo maestro no es una acción, es un principio universal, es el multiplicador de poder más grande que existe. Si estás intentando construir algo grande, un negocio, una carrera, una vida extraordinaria, y lo estás haciendo solo, estás limitado por tu propia capacidad. Pero si aplicas este principio, si construyes un equipo armonioso, estratégico, enfocado, entonces tu capacidad ya no solo es tuya, es la suma de todas las mentes a tu alrededor. Y de esa mente colectiva surgen ideas, soluciones, planes y oportunidades que jamás habrías descubierto solo. Ningún individuo puede tener un gran poder sin servirse del equipo maestro. Así que mírate bien. ¿Con quién estás caminando? ¿Estás rodeado de energía que construye o de personas que te restan? Empieza a construir tu equipo maestro hoy. No necesitas 10 personas, solo necesitas una alianza verdadera, una chispa de armonía y un propósito tan grande que solo pueda cumplirse en equipo. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo, la fuerza creadora más poderosa del ser humano. Hill se adentra ahora en un terreno delicado, un terreno que aún hoy muchos evitan, pero es aquí, en este punto, donde esconden una de las claves más potentes del genio, la riqueza y la realización personal. Porque en este capítulo no se trata del sexo como placer, ni como biología, ni como moral. En este capítulo trata del uso consciente y estratégico de la energía sexual como la fuerza impulsadora más intensa que el ser humano posee. Hill no propone suprimir, no propone reprimir, propone transmutar. Transmutar es elevar, redirigir. ¿Y qué es la transmutación? La palabra suena mística, casi química, y de hecho lo es. Transmutar es convertir una cosa en otra. En este caso, convertir el deseo sexual en una de las pasiones más poderosas de la naturaleza humana. El poder creativo, intelectual, empresarial y espiritual. El impulso sexual tiene una utilidad indefinida que va mucho más allá de la función procreadora. Hill declara que esta energía es el combustible de todas las grandes realizaciones y que, cuando se aprende a redirigirla, el hombre se vuelve imparable. Hill no lo dice con suavidad, el deseo sexual es el más intenso de los deseos humanos, y si lo piensa, tiene razón. Es un impulso que ha movido imperios, ha inspirado obras maestras, ha provocado guerras y ha dado origen a vidas enteras. Pero Hill propone algo que es mucho más valioso, usar esa intensidad para construir, dirigida al arte, al negocio, a la escritura, a la investigación, al liderazgo, a tu propósito. El secreto de los grandes genios es, detrás de todo genio hay una forma elevada de energía sexual. No necesariamente una vida sexual activa, sino una vida creativa, impulsada por la misma fuerza que normalmente se desperdicia en los placeres momentáneos. El genio se crea mediante la transmutación del sexo. Y añade algo aún más provocador. El hombre que transmuta su deseo sexual no necesita otra estimulación para despertar su imaginación y ponerla en acción. Cuando el impulso se domina, la energía que antes se dispersaba se convierte en fuego mental, las ideas, la acción, el carisma, en puro poder emocional. Sexo, amor y propósito. Hill hace una distinción crucial. El sexo es físico, el amor es mental, y cuando ambos se unen, la energía transmutada alcanza niveles extraordinarios. El sexo y el amor son dos fuerzas diferentes. El sexo es el impulso físico, el amor es un estado mental. Cuando amas profundamente un objetivo, una persona o un propósito, ese amor se convierte en el canal por el cual la energía sexual se eleva y se transforma. Ya no necesitas gratificación instantánea, porque estás ardiendo en otra dirección, estás enamorado de tu visión. La edad de oro. Hill observa algo interesante. Muchos hombres alcanzan su máximo poder entre los 40 y los 50 años. ¿Por qué? Porque han aprendido, aunque sea de forma inconsciente, a canalizar su energía, a enfocarse, a trabajar con intensidad, a crear en lugar de dispersar. La emoción del sexo contiene el secreto de la capacidad creativa. Cuando entiendes esto, sabes que la juventud biológica no siempre significa poder y que la madurez emocional y la canalización consciente de tu energía pueden volverse mucho más potente. Magnetismo personal. El sexapil elevado. Hill también habla del magnetismo. La energía sexual transmutada no desaparece, se manifiesta como carisma, como atractivo, como fuerza, como presencia. Es ese brillo en los ojos, esa voz que arrastra, esa seguridad que no necesita validación. La energía transmutada se convierte en magnetismo personal, una vibración de entusiasmo, de fuerza vital, de confianza. Y eso en los negocios, en el liderazgo, en la vida, lo cambia todo. ¿Cómo aplicar este capítulo? Este capítulo no es para entenderlo, es para practicarlo. Aquí tienes cómo empezar.
1. Toma conciencia del poder que llevas dentro. No subestimes el fuego que llevas en el pecho. No es solo deseo, es energía creativa en estado puro. 2. Cambia el canal, no la intensidad. Cuando sientas la intensidad sexual, úsala como gasolina para crear. Ve al gimnasio, escribe, llama a un cliente, diseña, haz algo productivo. 3. Enamórate de tu meta. El amor es el canal y cuanto más te enamoras de tu propósito, más fácil será redirigir esa fuerza. 4. Repite afirmaciones de autosugestión. Transmuto mi energía en creatividad. Uso mi impulso para construir mi imperio. Mi energía sexual es mi poder creativo. Grábatelo en la mente. No, 5. No busques gratificación, busca transformación. Cada vez que el impulso llegue, elige entre gastarlo en el momento o invertirlo en tu visión. La energía que no consumes hoy se multiplica para mañana. Napoleón Hill no escribe este capítulo como un moralista, lo escribe como un estratega, como alguien que ha descubierto que la mayor fuerza que posees también puede ser tu mayor distracción o tu mayor ventaja. La transmutación del sexo es, en el fondo, el arte de convertir la pasión por una persona en pasión por tu propósito, y cuando ese fuego se dirige correctamente, te conviertes en una fuerza de creación imparable. Así que la pregunta final es simple: ¿qué harás con esa energía? ¿La gastarás o la elevarás? ¿La disiparás o la transmutarás? La decisión, como siempre, es tuya y tu riqueza dependerá de ello. Capítulo 12. El subconsciente, el vínculo. En este punto del camino, Napoleón Hill nos revela el puente invisible que une todos los principios anteriores, ese vínculo que une el mundo interno con el externo, la mente con la materia, el deseo con la realidad. El vínculo se llama el subconsciente y entender cómo opera no es opcional si quieres volverte rico, creativo o poderoso, porque es aquí donde se transforma el pensamiento en experiencias y donde sin darte cuenta decides tu destino. El subconsciente no duerme, tu subconsciente trabaja de día y de noche, estés despierto o estés dormido, atento o distraído. No le importa si eres rico o pobre, si tienes fe o miedo, si tu plan es grande o es pequeño, él solo ejecuta. El subconsciente trabaja de noche y de día, mediante un procedimiento que el hombre no conoce, extrae el poder de la inteligencia infinita. Hill lo deja claro, no hace falta entender cómo funciona él, el cómo, solo basta saber que funciona. Y lo que hace el subconsciente es crear, transformar pensamientos en resultados, intenciones en hechos, ideas en dinero. El suelo más fértil del universo. Imagina tu subconsciente como una tierra fértil, una tierra que no juzga las semillas, simplemente las hace crecer. Si plantas miedo, crecerá ansiedad. Si plantas dudas, crecerá parálisis. Si plantas fe, crecerá acción. Si plantas deseo ardiente, crecerá riqueza. Cualquier idea que domine la mente consciente y se mezcle con la emoción es absorbida por el subconsciente y puesta en práctica. ¿Te das cuenta? No basta con pensarlo, debes sentirlo, creerlo, visualizarlo, vivirlo mentalmente como si ya fuera cierto. Un servidor extremadamente poderoso. El subconsciente no discute, no pregunta, no evalúa si lo que dices es lógico, posible o realista. El subconsciente no discute, simplemente actúa de acuerdo con los mandatos de la mente consciente. Eso lo hace extremadamente poderoso y extremadamente peligroso, porque si repites a diarios que eres incapaz, te volverás incapaz. Si repites que todo va a salir mal, verás fallos en cada esquina. Si repites que eres pobre, te convertirás en un experto en escasez. Pero si hablas con convicción, si lo programas desde el deseo ardiente y la fe, si le das una orden clara, definida, emocional, él abrirá caminos que ni siquiera imaginabas. El vínculo con la inteligencia infinita. Para Hill, el subconsciente no simplemente ejecuta ideas, es el canal que te conecta con la inteligencia infinita, ese campo de sabiduría, intuición y energía del universo, ese lugar donde están todas las ideas, todas las soluciones, todos los caminos posibles hacia tu meta. Pero no puedes acceder a esa fuente desde la mente racional, desde la lógica fría, desde el control. Solo puedes acceder a través del subconsciente. Y eso significa que tus emociones son la llave. Pero ¿cómo sembrar en el subconsciente? La pregunta es, ¿cómo hago para que mi subconsciente trabaje a mi favor? Y Hill nos da la fórmula. Puede usted imponer a su subconsciente cualquier plan, pensamiento o propósito que desee convertir en su equivalente físico, pero hay condiciones. No es repetir como loro, no es fingir optimismo, no es mentirte a ti mismo. La clave está en sentirlo como verdadero, visualizarlo con detalle, creerlo con certeza. Por eso, Hill insiste en la autosugestión. Y por eso nos pidió que repitiéramos 2 veces al día nuestra declaración de deseo.
porque la repetición emocional es lo que graba el subconsciente. Las oraciones son respondidas cuando se cree incluso antes de pronunciarla. El acto de creer es la semilla, la oración, la afirmación, la acción es solo el regar a diario, pero la semilla se activa con la fe. El subconsciente acepta y actuará con base en cualquier orden que se le sea transmitida de una manera absolutamente creíble y con autoridad. Es decir, habla con firmeza, declara con emoción y cree con todo tu ser. ¿Cómo usar tu subconsciente? 1. Controla tu dieta mental. Tu subconsciente absorbe todo. Cada noticia negativa, cada queja, cada conversación pesimista son semillas. ¿Quieres riqueza? Deja de sembrar miedo. Deja de rodearte de personas que viven dudando, que ven límites en todo. Protégelo. 2. Haz autosugestión con emoción. Lee tu declaración del deseo 2 veces al día, como recomienda Hill. Visualízalo. Siente que ya lo estás logrando. Hazlo como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho depende. 3. Crea tu ritual nocturno. Justo antes de dormir, tu mente está entrando en estado alfa, más receptiva, más abierta. Y en ese momento de oro para sembrar, repasa tu propósito, agradece por lo que ya tienes y da la orden clara a tu subconsciente. Muéstrame cómo lograrlo y trabajará toda la noche en ello. 4. Confía sin ansias. Una vez sembrado, no te levantes la semilla. Una vez sembrado, no levantes la semilla cada 5 minutos para ver si crece. Confía, suelta, actúa cuando llegue la intuición. 5. Persiste en la siembra. Una sola afirmación no cambia nada. Esto es jardinería mental. Riego diario, cuidado constante, fe constante. El subconsciente es el gran alquimista, transforma pensamientos en realidad, ideas en oportunidades, sueños en hechos, pero como todo el poder inmenso debes aprender a usarlo. Si lo dejas en manos del azar, será gobernado por el miedo, la duda y la programación de otros. Pero si lo tomas en tus manos, si lo entrenas con fe, deseo, emoción y enfoque, entonces lo tendrás todo. Porque como dijo Hill, la riqueza comienza con un estado mental y solo la persistencia puede darle a ese estado mental la cualidad de la certeza. Y el subconsciente es quien convierte esa certeza en una nueva vida. Capítulo 13. El cerebro, una estación receptora de pensamientos. Imagínate esto, tu cerebro no es solo un órgano, es una antena, es una emisora, es una estación de radio humana. Napoleón Hill, en uno de los capítulos más metafísicos y visionarios del libro, nos dice que tu cerebro transmite y recibe vibraciones de pensamiento. Y aquí por fin nos revela cómo se conectan todos los principios anteriores: la autosugestión, el subconsciente, el equipo maestro y la inteligencia infinita. Todo eso se une a través del cerebro, que actúa como un puente vibratorio entre tu mundo interno y la realidad que construyes. Eres una antena viva. El cerebro humano es una estación emisora y receptora de vibraciones de pensamiento. ¿Te das cuenta del poder de esa frase? No es poesía, es literal. Tus pensamientos son energía y esa energía no se queda en tu cabeza. Cada idea que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes con intensidad se proyecta al exterior. Tu mente es como un radio constantemente emitiendo una frecuencia y esa frecuencia atrae, conecta, sincroniza. El éter y la mente universal. Hill utiliza una palabra antigua, el éter. Para él es el medio invisible que conecta todas las mentes, el campo donde viajan las vibraciones mentales, lo que hoy podríamos llamar campo cuántico o consecuencia universal. Es allí donde tus pensamientos encuentran su eco y donde, si estás en la frecuencia adecuada, puedes recibir ideas, intuiciones y oportunidades. El medio a través del cual se mezclan y comunican las vibraciones de pensamiento es el éter que impregna todo el universo. Estamos todos conectados, no por cables, sino por energía mental. La imaginación es tu panel de control. La imaginación creativa es el panel de control mediante el cual uno puede sintonizar y recibir vibraciones de pensamientos del cerebro de los demás. Recuerda el capítulo 6. La imaginación creativa no es solo para soñar despierto, es una antena espiritual, una interfaz entre tu mente consciente y esa red invisible que conecta todas las mentes. Es allí donde surgen las corazonadas, las ideas brillantes, la inspiración súbita. No vienen de la nada, vienen del campo, del éter, de la inteligencia infinita, y tu cerebro es el receptor.
¿Qué estás emitiendo tú? Y aquí viene la parte más transformadora. Tu cerebro no solo recibe, también emite. Hill advierte que solo los pensamientos fuertes, definidos y emocionalizados pueden ser captados por otro cerebro o por la inteligencia infinita. Solo las vibraciones del pensamiento, que son muy fuertes y están bien definidas, son recibidas e interpretadas por el cerebro. Esto significa que pensamientos débiles, vagos, sin emoción, se pierden en la estática, pero pensamientos claros, apasionados, cargados de fe, se convierten en señales poderosas. El equipo maestro en acción vibratoria. Este capítulo también nos ayuda a entender por qué funciona el equipo maestro. Cuando un grupo de personas armoniza sus cerebros, cada cerebro del grupo se convierte en una estación receptora capaz de sintonizar las vibraciones del pensamiento que los demás están emitiendo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una conversación profunda con alguien y te sientes como si se activara una tercera mente? Eso es lo que Hill llama la mente colectiva del equipo maestro. Cuando las frecuencias se alinean, la sinergia no es solo emocional ni intelectual, es energética. Las ideas fluyen, la inspiración se multiplica y lo imposible empieza a parecer posible. Tu subconsciente es el operador y mientras tú piensas que estás descansando, hay alguien trabajando para ti. El subconsciente es el operador de la estación real. Tu subconsciente, como vimos en el capítulo anterior, sigue transmitiendo y recibiendo vibraciones las 24 horas del día según las instrucciones que le des con tus pensamientos dominantes. Él no duerme, él sigue emitiendo y tú estás creando tu realidad incluso cuando no te das cuenta. Pero ¿cómo puedes aplicar este capítulo? ¿Cómo usar tu cerebro como una herramienta para atraer riqueza, ideas y éxito? Número 1. Afina tu frecuencia. Eres una estación de radio y la pregunta es, ¿estás transmitiendo escasez, miedo y queja o estás emitiendo fe, gratitud, visión y deseo ardiente? Tu realidad se ajusta a la señal que estás emitiendo. Recuerda, todo lo que atraes sintonizas con tu frecuencia interna. 2. Visualiza con emoción. Usa tu imaginación, creatividad para conectar con lo que deseas. Visualízalo como si ya fuera real. Siente la emoción de tenerlo. Eso es lo que sintoniza tu antena con el resultado de tus deseos. 3. Escucha corazonadas. No descartes tus ideas espontáneas. No minimices esa intuición que te dice, hazlo ahora. Tu cerebro puede estar captando vibraciones reales desde la inteligencia infinita o desde otros cerebros. Actúa. 4. Rodéate de emisores potentes. Tu entorno importa. Elige tu red como eliges tu música, rodéate de personas que emiten en la frecuencia que tú quieres alcanzar, personas que crean, construyen, empujan, sueñan, no de las que sabotean con tus palabras, tus vibraciones. 5. Silencio para sintonizar. En el ruido no se escucha nada. Dedica tiempo al silencio, a la meditación, a la introspección. Es allí donde la antena se afina y puede recibir con claridad. Este capítulo nos recuerda una verdad profunda. No eres solo un pensador, eres un emisor y un receptor, y cada pensamiento que emites o recibes moldea tu destino. Tu cerebro es la herramienta, tu deseo ardiente es la señal, tu imaginación es la antena, tu subconsciente es el operador, y la inteligencia infinita es la fuente inagotable de lo que puedes crear. Ahora lo sabes, el poder está en ti y en lo que emites cada segundo sin darte cuenta. Capítulo 14. El sexto sentido, la puerta al templo de la sabiduría. El paso final hacia la riqueza. Este no es solo el último capítulo, es la cúspide, es el momento en que todo lo que has aprendido se transforma en sabiduría. Hill no deja lugar a las dudas. El sexto sentido no se puede explicar del todo, solo se puede experimentar. Y solo llega cuando estás preparado, cuando tu mente ha sido entrenada, cuando el deseo ardiente ya está ardiendo, cuando la fe es firme, cuando tu subconsciente está alineado y tus pensamientos ya vibran al ritmo de la riqueza. Entonces, algo nuevo se despierta en ti y es el sexto sentido. Hill lo descubre como una voz interior, una sensación, una inteligencia que va más allá de la lógica, un susurro que te dice cuándo actuar, a quién evitar, qué oportunidad tomar y cuál dejar pasar. El sexto sentido es esa parte del subconsciente a la que se le ha denominado imaginación creativa. La misma imaginación creativa que canaliza ideas desde la inteligencia infinita, ese órgano invisible que no se ve, pero que todos sentimos cuando algo en el pecho nos dice, es por aquí. La puerta solo se abre desde dentro. La puerta al templo de la sabiduría solo puede abrirse desde dentro y eso no se consigue en un día, no es un curso ni un atajo, es una consecuencia natural de haber sembrado bien los otros principios.
El sexto sentido no llega por esfuerzo directo, sino por preparación silenciosa, cuando todo lo que has cultivado en los capítulos anteriores, el deseo, la fe, la autosugestión, el conocimiento, el cerebro y el subconsciente están alineados. Entonces, y solo entonces, el sexto sentido despierta. No es un don místico, es un hábito espiritual. Hill lo deja claro, no necesitas ser un iluminado. El sexto sentido no es una cualidad mágica de los genios, es un fruto, es el resultado de una mente entregada, entrenada, con fe, cultivada, a la voluntad dirigida. Los grandes artistas, escritores, músicos, poetas se vuelven grandes porque adquieren el hábito de escuchar la voz de la pequeña inspiración que nace de su corazón. Los genios no lo son por casualidad, han aprendido a escucharla, a obedecer, a seguir esa corazonada que no tiene lógica pero tiene poder. ¿Cómo se manifiesta? A veces llega como una inspiración súbita, una idea brillante que aparece cuando no lo esperabas, y otras veces como una advertencia silenciosa, esa sensación en el estómago que te dice, no firmes ese trato, sal de ese lugar, o entra ya antes de que sea tarde. Escucha los leves impulsos que te llegan como corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido no grita, susurra, y tú necesitas estar en silencio mental para escucharlo. ¿Para qué sirve? Hill nos da dos respuestas poderosas. Como canal de inspiración creativa, las grandes ideas, las soluciones inesperadas, los saltos cuánticos en los negocios nacen de aquí. Es la puerta donde la inteligencia infinita nos habla directamente. Y como sistema de protección, avisa el peligro, percibe lo que tus cinco sentidos no ven, es esa voz que te salva o te lanza cuando es el momento perfecto. ¿Cómo desarrollarlo? No puedes forzar su llegada, pero puedes prepararte para merecerlo. 1. Domina los principios previos. El sexto sentido es el resultado, no el punto de partida. No saltes directo a él. Cultiva tu mente con los 13 principios anteriores. Haz que tu deseo sea ardiente, tu fe inquebrantable, tu plan organizado, tu persistencia diaria. Ese es el terreno fértil donde el sexto sentido florece. 2. Entrena en silencio. Tu mente racional es una gran herramienta, pero aquí debe hacerse a un lado. Dedica cada día unos minutos a cerrar los ojos, respirar y simplemente escuchar. Ese es el espacio de silencio. El sexto sentido empieza a abrir la puerta. 3. Registra tus corazonadas. Lleva un diario. Anota cada impulso que sientes, cada idea que aparezca sin razón aparente y observa qué pasa cuando las obedeces y qué pasa cuando no. Así comienzas a reconocer su voz. 4. Obedece sin razonarlo todo. Cuando llegue una corazonada positiva, clara y persistente, no la disuelvas en lógica, confía, actúa, prueba. Esa obediencia es la fe en acción y es la llave que abre la puerta. 5. Formula preguntas antes de dormir. Haz de tu descanso una consulta divina. Plantea un problema a tu subconsciente antes de dormir. Confía en que el sexto sentido responderá y al despertar escucha, porque la respuesta puede llegar como una idea, un sueño, una imagen y una certeza. El sexto sentido es el principio que pone la inteligencia infinita a tu disposición de forma automática y voluntaria, y eso lo cambia todo. Y no persigues el éxito a ciegas, eres guiado. Ya no dependes solo de lo que sabes, tienes acceso a lo que aún no sabes, pero necesitas. Ya no eres un trabajador que empuja contra la corriente, eres un creador que navega con el viento a tu favor. El sexto sentido es el punto donde todo lo aprendido se integra, donde tu mente, tu propósito, tu fe, tu deseo entran en resonancia con una inteligencia superior y el universo responde. Esto no es el final, es el principio de una nueva forma de vivir. Capítulo 15. Los 6 fantasmas del miedo. El enemigo silencioso que destruye tu riqueza antes de que nazca. Llegamos al final del viaje, pero junto antes de cruzar la línea, Napoleón Hill nos hace una advertencia. No importa cuánto sepas, cuánto planifiques o cuánto desees, si permites que el miedo gobierne tu mente, todo será en vano. Este capítulo no es un epílogo, es una batalla final, porque todo lo anterior puede ser saboteado por una sola cosa, el miedo no confrontado. El miedo es el asesino invisible del éxito, y no es nada más que un estado de la mente. No es una fuerza externa, no es un monstruo real, es una idea, una creencia, una voz que susurra dentro de ti. Y si fracaso, y si se burlan de mí, y si lo pierdo todo, y si no lo detienes a tiempo, esa voz se convierte en tu amo, te paraliza, te hace dudar y lentamente te roba el futuro que podría haber sido tuyo. Los 6 fantasmas. Hill identifica 6 miedos básicos, 6 fantasmas que visitan a todos los seres humanos,
pero solo se queda con aquellos que los alimentan. El miedo a la pobreza es el más destructivo de todos. Te hace dudar antes de invertir, te hace conformarte, te convence de que es mejor no intentar por si acaso pierdes. El miedo a la crítica, el que mata a los sueños antes de nacer, porque tienes una idea pero no la compartes, porque tienes tu talento pero lo escondes, porque temes más al juicio de los demás que al remordimiento de no haberlo intentado. El miedo a la enfermedad, el que convierte cada malestar en tragedia, el que te convence de que eres frágil, débil y roto, el que refuerza la idea de que estás destinado a sufrir y no a prosperar. El miedo a la pérdida del amor, el que te hace vivir con celos, ansiedad y desconfianza, el que convierte el amor en dependencia y la conexión en miedo al abandono, el que te aleja de los demás por miedo a que te dejen, el miedo a la vejez, el que te susurra ya es tarde, el que apaga tu ambición con las excusas de la edad, el que te convence de que ya pasó tu momento y que lo mejor ya fue. El miedo a la muerte, el más existencial, el que te impide vivir de verdad por miedo a morir, el que te hace olvidar que la vida no se extiende con precaución, sino con propósito. Todos los miedos son fantasmas hasta que les das poder. Los miedos son fantasmas y no realidades. No naciste con ellos, los aprendiste, los aceptaste y ahora es el momento de desaprender, de confrontar, de liberarlos. Pero ¿cómo vencerlo? Hill nos da un mapa claro. Haz un diagnóstico brutal. No puedes vencer al miedo si no lo reconoces. ¿Te paraliza la opinión de los demás? ¿Postergas decisiones por miedo a equivocarte? ¿Tienes un deseo pero no actúas por inseguridad? Haz una lista, ponle nombres a tus fantasmas y míralo a los ojos. Declara la guerra mental. Toma la acción definitiva. Tu mente es tuya y nadie, ni siquiera tus miedos, tienen derecho a gobernarla. Cada vez que sientas miedo, actúa, da un paso, responde con movimiento. Haz lo que más temes, con las piernas temblando si es necesario. Eso es coraje y el coraje vence al miedo. 3. Usa la autosugestión como un escudo. Programa tu mente como se programa una computadora. Cada día repite con fe: yo soy el dueño de mi destino, soy el amo de mi alma, yo actúo con propósito, yo creo en mi riqueza, yo confío en mí. Las palabras crean realidades cuando las repites con emoción. 4. Alimenta tu deseo ardiente. La vacuna contra el miedo es el deseo ardiente de alcanzar algo más grande. Cuando tu visión de futuro es tan poderosa que quema dentro de ti, los miedos se hacen pequeños, no porque desaparezcan, sino porque tú te haces más grande. 5. Elige tus voces. Los miedos crecen en compañía de personas miedosas. Deja de rodearte de quejicas, de críticos, de derrotistas. Rodéate de valientes, de visionarios, de hacedores. Las personas que hablen desde la fe, no desde el temor. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y ese es el verdadero mensaje del capítulo. No tienes que eliminar todos tus miedos antes de actuar. Solo necesitas decidir que no van a decidir por ti. Este capítulo es la purga final, el filtro mental, la prueba de fuego. Porque la riqueza no entra en una mente gobernada por el miedo, solo entra en una mente gobernada por un propósito inquebrantable, alimentada por el deseo y protegida por la fe. El principio del verdadero cambio. Ahora sí, has recorrido Piense y hágase rico, has comprendido que la riqueza no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión de identidad mental. Y si estás aquí escuchando estas palabras es porque dentro de ti hay una parte que ya decidió ser libre, libre del miedo, libre de las excusas, libre de la mediocridad. Tu próxima acción es la prueba que realmente entendiste este libro. No lo que sabes, sino lo que haces con lo que ya sabes ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este audio resumen profundo de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este resumen no reemplaza el libro, pero si te ha ayudado a comprenderlo mejor, te invito a explorarlo por ti mismo una y otra vez. Y si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal para no perderte los próximos audiolibros, resúmenes y análisis que vienen. Y recuerda esto, todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer puede ser alcanzado. Nos vemos en el próximo audiolibro. Sigue creciendo, sigue creyendo y sigue caminando hacia tu riqueza.